Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estamos conectados en directo con la biblioteca del Palacio Apostólico para la audiencia general presidida por el Santo Padre Francisco. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa Francisco. Dal libro dell'Esodo. Mosè allora supplicò il Signore suo Dio e disse: Del libro del Éxodo. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé su Dios, diciendo: ¿Por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo? El que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte, abandona el ardor de tu cólera y renuncia a lanzar el mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos. Y Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Y este mismo pasaje bíblico será leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora la lectura en lengua francesa. Y mientras escuchamos al monitor que lee la lectura en lengua francesa, nosotros desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, los saludamos. Ante los micrófonos hoy María Cecilia Mutual, con la asistencia técnica de Gustavo Mesina y en la coordinación el padre Felipe Herrera. Parole du Seigneur. Acabamos de escuchar la proclamación del libro del Éxodo en lengua francesa que nos habla de Moisés, que trata de evitar que el Señor no desate su ira contra el pueblo judío que había pecado, adorando un becerro de oro. Y el mismo pasaje lo escuchamos ahora en lengua inglesa. Aprovechamos estos instantes para saludar a las radios y televisiones que están conectadas con nosotros. Ellas son Radio Marién de la República Dominicana, Radio María Venezuela, Radio La Voz de María Guayaquil de Ecuador, Radio Paz de Miami, EWTN Santa Teresita Radio de Estados Unidos, Radio Inmaculada de Galveston, Setelmont TV, Popular TV de Cantabria, EWTN TV, ESNE TV El Sembrador y Radio Televisión Diocesana de Toledo. Y ahora hace lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en alemán. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel. Da ließ sich der Herr das Unheil reuen, das seinem Volk angedroht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Escuchemos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Y acabamos de escuchar la proclamación del capítulo 32 del libro del Éxodo, versículos del 11 al 14. Moisés tentou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo-lhe: Por que, Senhor, Y es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Com vosso poder e a força de vossa mão, aplaque-se o vosso furor, e abandonai vossa decisão de fazer o mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo.
Palavra do Senhor. Damos ahora el paso al mismo pasaje bíblico en lengua árabe. فاسترضى موسى الرب إلهه وقال: يا رب، لما يضطرم غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد قديرة؟ ارجع عن اضطرام غضبك واعدل عن الإساءة إلى شعبك، واذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك. فعدل الرب عن الإساءة التي قال إنه ينزلها بشعبه. كلام الرب. Y hemos escuchado cómo Moisés trata de evitar que el Señor desate su ira contra el pueblo judío que había pecado, adorando un becerro de oro fundido, y le recuerda la promesa que les hizo a Abraham, Isaac e Israel, multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y darles la tierra prometida. Y finalmente, la lectura del libro del Éxodo es proclamada también en lengua polaca. Escuchemos. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Oto Słowo Boże. Y después de la proclamación de este pasaje bíblico en las diferentes lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre en este nuevo ciclo de catequesis dedicado a la oración. Nel nostro itinerario sul tema della preghiera ci stiamo rendendo conto. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro itinerario sobre el tema de la oración, nos estamos dando cuenta de que Dios nunca amó tratar con oradores fáciles, y ni siquiera Moisés será un interlocutor débil desde el primer día de su vocación. Cuando Dio lo chiama, Mosè è umanamente un fallito. Cuando Dios lo llama, Moisés es humanamente un fracasado. El libro del Éxodo nos lo representa en la tierra de Madián como un fugitivo. De joven había sentido piedad por su gente y había tomado partido en defensa de los oprimidos, pero pronto descubre que, a pesar de sus buenos propósitos, de sus manos no brota justicia, si acaso violencia. He aquí los sueños de gloria que se hacen trizas. Moisés ya no es un funcionario prometedor, destinado a una carrera rápida, sino alguien que se ha jugado las oportunidades y ahora pastorea un rebaño que ni siquiera es suyo. Y es precisamente en el silencio del desierto de Madián donde Dios convoca a Moisés a la revelación de la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Perché aveva paura di guardare verso Dio. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Che lo invita a prendersi nuovamente cura del popolo di Israele. A Dios que habla, que le invita a ocuparse del pueblo de Israel. Moisés opone sus temores y objeciones. No es digno de esa misión. No conoce el nombre de Dios. No será creído por los israelitas. Tiene una lengua que tartamudea. Y así tantas objeciones. La palabra que florece más a menudo de los labios de Moisés en cada oración que dirige a Dios es la pregunta ¿por qué? ¿Por qué me has enviado? ¿Por qué quieres liberar a este pueblo? El por qué. Nel Pentateuco c'è perfino
Un En el passaggio Pentateuco drammatico hay, de hecho, dove un Dio pasaje rinfaccia dramático en el Mosè que Dios la sua reprocha a mancanza di Moisés fiducia, su falta de mancanza confianza, che gli impedirà falta que le l'ingresso impedirá nella la terra entrada promessa. en la tierra prometida. Con questi timori, con questo cuore che spesso vacilla, Con estos temores, con este come corazón que a può menudo vacila, pregare Mosè? Anzi, Mosè appare uomo come Moisés noi. parece un Ecco, hombre como questo succede a nosotros, noi. y esto sucede a Quando abbiamo dei nosotros. dubbi, ma come Cuando possiamo tenemos pregare? dudas, pero ¿cómo Non ci podemos viene di orar? pregare. No nos viene de rezar. Ed è per questa sua debolezza, Y es oltre che por per la su sua debilidad, forza, más che que noi por su rimaniamo fuerza, colpiti. por lo que quedamos Incaricato da impresionados. Dio di trasmettere la legge al suo popolo, Encargado por fondatore Dios de del culto transmitir la ley divino, a su pueblo, mediatore dei fundador del misteri più culto alti, divino, non per mediador de los questo misterios motivo más altos, cesserà no di por ello intrattenere dejará de stretti mantener legami di solidarietà vínculos con il suo estrechos popolo, con su pueblo, specialmente nell'ora della tentazione, especialmente del en la hora de peccato, la tentación y del sempre pecado, attaccato al popolo. siempre cerca del pueblo. Mosè mai ha perso la memoria del suo popolo. Moisés jamás ha perdido la memoria Questa è de la su pueblo, grandezza dei pastori. y esta es la grandeza de los pastores. Non dimenticare il popolo, No se olviden non del pueblo, dimenticare le radici. no olvidar las raíces. Come Paolo Y como Pablo dice al suo amato dice a su amado giovane vescovo joven Timoteo, obispo Timoteo, ricordati di tua mamma, recuérdate di de tua tu nonna, madre y de tu abuela, delle tue radici, de tus del tuo raíces, popolo. de tu pueblo. Mosè è tanto amico di Dio da poter parlare Moisés con es tan lui amigo de Dios faccia como a para faccia. poder hablar con él E cara a resterà cara, tanto amico degli y será uomini tan da amigo de provare los hombres misericordia como per i para loro sentir peccati, misericordia por sus per le loro pecados, tentazioni, por sus per le tentaciones, improvvise por la nostalgie nostalgia che gli repentina esuli rivolgono que al los passato, exiliados ripensando sienten por quando el erano in pasado, Egitto. pensando en cuando estaban en Egipto. Mosè non rinnega a Dio, Moisés no reniega a Dios, ma neppure rinnega il suo popolo. ni siquiera y È tampoco reniega a su coerente pueblo. con Es il suo coherente sangue, con su sangre, è coerente con la voce di Dio. es coherente con la voz de Dios. Mosè non è dunque condottiero autoritario e Moisés despotico. no es, por lo tanto, un Anzi, líder il libro autoritario y dei numeri lo despótico. Es definisce más, el più libro de los umile e números lo define mansueto como un di hombre ogni muy uomo humilde, sulla terra. más que hombre alguno sobre la faz Nonostante de la la sua tierra. condizione di privilegiato, A pesar de su Mosè condición de non privilegiado, cessa di Moisés appartenere no a deja quella de schiera pertenecer di poveri a di ese spirito grupo de che pobres de vivono espíritu facendo della que fiducia viven in Dio haciendo de la il confianza en viatico Dios del loro cammino. el consuelo de su È camino. un uomo del popolo. Es un hombre del pueblo. Così il modo più proprio di pregare di Mosè sarà Así, el modo más propio de l'intercessione. rezar de Moisés será la intercesión. La sua fede in Dio Su fa fe en Dios tutt'uno con il senso se di funde paternità con el che sentido nutre de per la sua paternidad gente. que cultiva La por su scrittura lo pueblo. raffigura abitualmente con le mani La terse escritura lo suele representar con las tese manos verso extendidas l'alto, verso hacia Dio, arriba, hacia Dios, quasi a far da ponte con la sua para stessa hacer persona de tra puente cielo e con su terra. propia persona entre el Perfino cielo y la nei tierra. momenti più difficili, Incluso perfino en los nel giorno momentos más in cui il difíciles, popolo incluso el ripudia día en el Dio que el pueblo e lui repudia a stesso Dios y come a él guida mismo como per guía farsi un para vitello di hacerse oro, un becerro de Mosè oro, non se la Moisés sente di mettere no da es parte capaz de dejar de la sua lado gente. a su pueblo. È il mio popolo, Es è mi il tuo pueblo, popolo, è tu il mio pueblo, popolo. es mi pueblo. Non rinnega No reniega Dio né del popolo. ni a Dios ni al E dice a pueblo. Dio, questo popolo Dice ha a Dios, commesso un este grande pueblo ha peccato. cometido un gran pecado Si sono fatti un Dio d'oro. al hacerse Ma un Dios ora, de oro. se tu perdonassi il loro peccato, Con todo, si te dignas perdonar altrimenti, su pecado, se tu y non si no, perdonassi questo peccato, si tú no altrimenti perdonas este pecado, cancellami dal tuo libro che hai scritto. bórrame del libro que has Mosè escrito. non negozia il popolo, Moisés no negocia el è il pueblo, ponte, è
es el puente, es el intercesor, las dos cosas. El pueblo es de Dios y Él está en el medio. No vende a su gente para hacer carrera. No es un trepador, es un intercesor para su gente, para su casa, para su historia, para su pueblo y para Dios, que lo ha llamado. Es el puente. Qué bel esempio Qué hermoso ejemplo per tutti i pastori para todos los pastores che devono essere ponte. que tienen Per que ser questo puente. si chiama pontifex. Por eso se llama pontifex, Pastori sono puente. dei ponti. Los pastores son Tra il popolo puentes al quale appartengono entre el pueblo al cual e Dio al pertenecen quale appartengono per vocazione. y Dios Così è al Mosè. cual pertenecen por vocación. Y así es Moisés. Perdona, Signore, il loro peccato. Perdona, Señor, sus Altrimenti, pecados. se tu non Si no, si tú no perdonas, cancellami dal tuo libro cancélame che hai scritto. del libro que has Non escrito. voglio fare carriera con il mio popolo. No quiero hacer carrera con mi Questa è pueblo. la preghiera che i veri credenti Y esta es coltivano la nella loro oración vita que los verdaderos spirituale. creyentes Anche cultivan se en su vida se espiritual. sperimentano Incluso mancanze si delle persone experimentan los e la defectos de loro la gente y lontananza su da Dio, lejanía de Dios, questi oranti non le estos condannano, orantes no los condenan, non li rifiutano. no los rechazan. L'atteggiamento dell'intercessione è proprio dei santi che a La imitazione actitud di de Gesù intercesión es sono propia de los ponti santos, que a tra imitación Dio de e il Jesús suo son popolo. puentes entre Dios y Mosè su in questo pueblo. senso è Moisés, stato il en più este grande sentido, profeta di ha Gesù, sido el profeta más nostro grande de avvocato Jesús, e nuestro intercessore. abogado e intercesor. Anche oggi También hoy, Gesù è il pontifex, il ponte fra noi e il Padre. E Gesù Jesús intercede es el per noi. pontífex, el Fa puente vedere al entre Padre le Dios piaghe che Padre sono y il nosotros. prezzo della nostra salvezza e Nos hace, intercede. intercede por nosotros. Mosè figura di Gesù intercessore. Y Moisés es Oggi figura de Jesús Gesù intercesor. prega per noi. Hoy Jesús reza por Intercede per noi. nosotros, intercede por nosotros. Mosè ci sprona a pregare con il medesimo ardore di Moisés Gesù, nos anima a rezar con el mismo intercedere ardor per que il mondo, Jesús, a a interceder por ricordare el che mundo, esso, a recordar nonostante que tutte éste, a le pesar sue de sus fragilità, fragilidades, appartiene sempre a pertenece Dio. siempre a Dios. Tutti appartengono a Dio. Todos pertenecen a Dios. I più brutti peccatori, Los más terribles la gente pecadores, più malvagia, la gente más i malvada, dirigenti più corrotti, los dirigentes más figli di corruptos, Dio. son hijos de Dios. E Gesù Y sente Jesús questo e intercede. per siente esto e intercede. E il mondo vive e prospera grazie alla Y el mundo benedizione del vive y giusto. prospera alla gracias preghiera a la di pietà. bendición del justo, a la oración de Questa piedad. preghiera di pietà che il santo, Esta il oración giusto, de piedad que el santo, l'intercessore, el il justo, el sacerdote, intercesor, il el vescovo, sacerdote, il el papa, obispo y el il papa, laico, el laico qualsiasi battezzato y cualquier eleva bautizado incessantemente per gli eleva uomini, incesantemente in por ogni los luogo hombres, e in en ogni todo tempo lugar y della en todo storia. tiempo de la historia. Pensiamo Pensemos a Mosè, en Moisés, intercessore. intercesor. Quando ci viene voglia di condannare Y cuando nos qualcuno, viene ganas de ci condenar a arrabbiamo alguien dentro. y nos enojamos adentro, Arrabbiarsi va bene, porque enojarse un po' hace di bien, salute, es un ma poco de salud, condannare non pero va bene. condenar no hace Tu bien. ti arrabbi, cosa devi fare? Tú te enojas y Vai ¿qué a quieres, qué intercedere debes per hacer? Ci aiuterà tanto. Va, Grazie. intercede por aquel, nos ayudará tanto. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne. Y ahora el monitor en lengua francesa lleva al Santo Padre el saludo À la fin de los fieles de lengua francesa y le asegura que lo acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro, dice el monitor, se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Celui-ci est quelqu'un qui a échoué, un fugitif.
Y ahora el monitor hace el resumen de la catequesis del Santo Padre en francés, catequesis que acabamos de escuchar y en la cual el Santo Padre Francisco explicó que la actitud de Moisés era la intercesión y como Jesús puente entre Dios y su pueblo. Él, dijo el Santo Padre, nos anima a rezar con el mismo ardor que Jesús a interceder por el mundo, a recordar que éste, a pesar de sus fragilidades, pertenece siempre a Dios. Nous sommes plus touchés par sa faiblesse que par sa force. Il est à la fois un ami de Dieu, pouvant lui parler face à face, et un ami des hommes, pour qui il intercède. Le livre des Nombres le définit comme l'homme le plus humble que la terre ait porté. Il ne cessera pas d'appartenir à ces pauvres en esprit qui vivent en faisant de la Y confiance el en monitor Dieu. recuerda que el libro de los Números definió a Moisés como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, que no dejará de pertenecer a esos pobres de espíritu que viven haciendo de la confianza en Dios el viático de su Qui, à viaje. l'image de Jésus, sont des ponts entre Dieu et son peuple. Le La don de actitud de vie est intercesión es la característica de los santos, que a imagen de Jesús son puentes entre Dios y su pueblo. El mundo vive y prospera a través de la bendición de los justos, a través de la incesante oración por los hombres, en todos los tiempos y en todos los Saluto lugares de la cordialmente i historia. fedeli di lingua francese. Venerdì prossimo celebreremo la solennità del cuore di Gesù. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. El próximo viernes celebraremos la solemnidad del corazón de Jesús. No tengan miedo de presentarle todas las intenciones de nuestra humanidad sufriente, sus miedos, sus miserias. Que este corazón lleno de amor por la humanidad dé esperanza y confianza a todos. Que Dios los bendiga. Y el monitor traduce ahora el saludo del Papa a los fieles franceses. Nous célébrerons la solennité du cœur de Jésus. N'ayons pas peur de lui présenter toutes les intentions de notre humanité qui souffre, ses peurs, ses misères. Que ce cœur plein d'amour pour les hommes donne à chacun l'espérance et la confiance. Que Dieu vous bénisse. Y ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará llegar los saludos afectuosos de los fieles ingleses al Papa Francisco y hará seguidamente el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his Y el apostolic monitor blessing, explica que al which final del willingly encuentro extends se to all recitará el children Padre and Nuestro young en people, latín y después the el Santo elderly Padre and the sick. impartirá su The bendición following is a apostólica. summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now consider the prayer of Moses. The book of Exodus portrays Moses from a human point of view as a failure. Yet, at a certain point in his life, he encounters God in the wilderness. From a burning bush, the Lord calls Moses to return to Egypt in order to lead his people to freedom. But Moses, faced with the majesty of Almighty God and his demands, resists the call, protesting his unsuitability for such a great task. Nevertheless, God entrusts him with the responsibility of conveying the divine law to the people of Israel, and Moses becomes their great intercessor, especially when they are tempted or have sinned. With hands outstretched to God, Moses makes of himself a kind of bridge between earth and heaven. Y el monitor, refiriéndose a la catequesis del Santo Padre, afirma que Moisés se convierte en su gran intercesor, especialmente cuando son tentados o han pecado, y con las manos extendidas hacia Dios, Moisés hace de sí mismo una especie de puente entre la tierra y el cielo, suplicando por el pueblo cuando más lo necesita.
Saluto i fedeli di lingua inglese collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Saludo a los fieles de lengua inglesa conectados a través de los medios de comunicación social. Invoco sobre ustedes y sus familias la alegría y la paz del I greet Señor. the English Que Dios speaking los faithful bendiga. joining us through the media. Upon you and your families, I Y el invoke the monitor joy and traduce el peace of saludo the del Lord. Papa a los May God fieles de bless you. lengua inglesa. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, A aufrichtige continuación, el monitor de lengua alemana hará el resumen de la Sie versichern sich catequesis zugleich apenas des besonderen pronunciada por el Papa en Gebetsgedenkens für Ihren italiano. apostolischen En este Dienst momento als dirige Hirte al der Santo Padre universalen Kirche. los saludos de los fieles de lengua alemana. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Blicken wir im Rahmen unserer Katechesen über das Gebet auf die Gestalt des Mose. So wird deutlich, dass Gott keineswegs die unkomplizierten Beter bevorzugt. Mose war trotz der ihm eigenen Demut ein bisweilen recht hartnäckiger Dialogpartner. Gott lässt sich auf sein Fragen und Nachfragen ein, auch wenn er bisweilen erzürnt ist über das mangelnde Vertrauen von Mose. Schon bei seiner Berufung am brennenden Dornbusch bringt dieser allerlei Ausflüchte vor. Er verhandelt geradezu mit Gott. Mose ist so vertraut mit Gott, dass er von Angesicht zu Angesicht mit ihm sprechen kann. Ebenso nahe ist er den Menschen. Er empfindet Mitleid angesichts ihrer Sünden und tritt immer wieder vermittelnd beim Herrn für das Volk ein. Sein Gebet wird zum ergreifenden Bild des fürbittenden Gebetes, das sich in Jesus Christus, dem einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, vollenden wird. Selbst in den schwierigsten Momenten, zum Beispiel als das Volk sich von Gott und dem von ihm Y el bestimmten monitor Führer en lengua lossagt, alemana sich selbst habla gemachten de la Götzen catequesis del Papa Francisco y de Moisés dice que está tan cerca del pueblo, siente compasión por sus pecados e intercede una y otra vez con el Señor por su pueblo. Su oración se convierte en una imagen conmovedora de la oración de intercesión que se completará en Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Mosè non prega per se stesso. Saludo prega per gli cordialmente a los fieles de lengua altri. Diventa il grande alemana. intercessore del Moisés popolo no di Dio. reza por sí mismo, reza Anche por noi los dobbiamo demás. renderci Se conto convierte en che el non gran siamo mai intercesor del davanti a pueblo Dio de Dios. solo come También individui, nosotros debemos ma comprender anche que come nunca membri della estamos ante Dios Chiesa solo e como figli dell'unica individuos, famiglia sino umana. también como miembros de la Questo Iglesia e hijos de la dovrebbe única diventare familia humana. visibile anche Esto también nel debería nostro ser modo di visible en pregare nuestro modo gli de uni per rezar, gli altri. los unos por Dio vi los otros. benedica. Que Dios los bendiga. Herzlich grüße ich die Y el Gläubigen monitor deutscher transmite Sprache. ahora el saludo del Gott Papa betet a los nicht für fieles sich, er de betet lengua für alemana. andere. Er wird zum großen Fürsprecher des Volkes Gottes. Machen auch wir uns bewusst, dass wir nie nur als Einzelne, sondern immer in der Gemeinschaft der Kirche vor Gott stehen, mehr noch, dass wir alle Söhne und Töchter der einen Menschheitsfamilie sind. Das soll auch an unserem Gebet füreinander sichtbar werden. Gott segne euch. Y seguimos ahora Santo con la Padre, catequesis, ahora en los nuestro fieles de idioma. lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas,
En nuestro itinerario sobre el tema de la oración, nos damos cuenta que a Dios le gusta tratar con personas a veces difíciles. Y lo comprobamos con Moisés. Cuando Dios lo llamó, Moisés era humanamente un fracaso. El libro del Éxodo lo describe como un fugitivo en la tierra de Madián, después de haber defendido a uno de su pueblo. Sus sueños de gloria se esfumaron. Moisés ya no era un funcionario prometedor, sino un fracasado que pastoreaba un rebaño que ni siquiera le pertenecía. Y es precisamente en el silencio del desierto donde Dios se le reveló en la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tus padres, le dijo, y le encomendó la liberación de Israel. Moisés presentó a Dios sus temores, sus objeciones, y ante la misión que le confería de volver a Egipto y ocuparse de su pueblo que sufría, no se consideraba digno de esa tarea, tartamudeaba, no conocía el nombre de Dios para presentarse ante los israelitas. Su oración estaba siempre cargada de ¿por qué? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a esta gente? Esta falta de confianza en Dios le impidió entrar en la tierra prometida. Con estos miedos y vacilaciones, vemos en Moisés a un hombre como nosotros. Y Dios, sin embargo, le confió grande responsabilidad. Y a pesar de ella, supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. Su oración era de intercesión, siendo esta la verdadera plegaria de los creyentes, que a pesar de sus fragilidades tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pasado mañana, el viernes, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y vinculada a esta fiesta se encuentra la jornada de santificación sacerdotal. Los animo a rezar por los sacerdotes, por vuestro párroco, por aquellos que están cerca de ustedes y que conocen, para que a través de vuestra oración el Señor los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para toda la gente. Que Dios los bendiga. Y el Santo Padre ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española, de América Latina, América Central, del Norte, España y demás fieles esparcidos por el mundo, animándolos a orar por los sacerdotes pasado mañana en la jornada de la santificación sacerdotal. E agora é o turno do monitor em língua francesa. No final do encontro, rezaremos o Pai Nosso em latim. E depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos passam por dificuldades. Resumo da catequese desta manhã. Continuando a catequese sobre a oração, hoje refletiremos sobre a figura de Moisés. No momento em que Deus o chama para salvar o seu povo, Moisés não se apresenta como um interlocutor fácil. Para além do fato de que se encontrasse num estado de fracasso humano por ter tido que fugir do Egito, após cometer um ato de violência defendendo um hebreu oprimido, quando Deus se revela diante dele na sarça ardente, Moisés
não deixa de Y mientras manifestar os seus escuchamos limites al e medos monitor que diante da pronuncia missão la que lhe era síntesis de la conferida. catequesis del Papa de Porém, este miércoles na mansidão 17 de e junio, humildade, recordamos que el se Santo Padre converte no inició el mediador pasado dos 6 de mistérios mayo divinos este junto ao nuevo povo, ciclo de sem catequesis nunca se centrado deixar en levar el pela tema de la tentação oración. do En la audiencia autoritarismo e general del primer despotismo. miércoles de junio, A sua dedicó fé su reflexión a fez la dele amigo figura de del Deus, patriarca o Abraham, que lhe dava quien vivió la confiança para oración en interceder continua pelo povo fidelidad hebreu, a la palabra de cheio de Dios. compaixão Mientras diante que de el suas pasado miércoles 10, fragilidades, como no Francisco caso do reflexionó bezerro de sobre ouro. la figura Desse de modo, Jacob, que Moisés é después uma del figura encuentro con profética Dios de obtuvo Jesus, un que corazón nos nuevo. ensina a não condenar os outros nas suas fraquezas, mas a interceder como verdadeiros advogados e pontes, movidos por piedade e pela certeza que o mundo prospera graças à bênção e à oração do justo a favor dos homens. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Vi incoraggio con la vostra Dirijo un preghiera, cordial saludo a los l'intercessione, fieles de il lengua vostro esempio di portuguesa. vita cristiana, Los animo a per que, con su diventare oración de luce per i intercesión y su fratelli, ejemplo de vida specialmente per cristiana, quelli se che sono conviertan nel en luz para buio sus hermanos y delle loro hermanas, fragilità, especialmente para los que affinché si están en la lasciino oscuridad de su rischiare fragilidad, para dalla que se dejen misericordia iluminar divina. por la misericordia Dio vi divina. benedica. Que Dios los bendiga. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua Y el portuguesa, monitor traduce las palabras del Papa a los fieles de lengua com a vossa portuguesa oração de África, intercessão, Brasil do y vosso exemplo de Portugal. vida cristã, luz para os irmãos, especialmente para aqueles que se encontram na escuridão das suas fraquezas, de modo que se deixem iluminar pela misericórdia divina. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس Y ahora es el turno del monitor de lengua árabe que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis centrada en el tema de la oración. مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الآباء باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في صلاة موسى في إطار تعليمه في موضوع الصلاة. قال قداسته: كان موسى بحسب الاعتبارات البشرية إنسانا فاشلا في حياته، كان موظفا لدى الفرعون، ثم اضطر إلى الهرب إلى برية مدين. هناك دعاه الله ليقود شعب إسرائيل. كان موسى ذا طباع صعبة ومحاورا عنيدا مع الله، فعارض موسى الله فيما أراده الله منه وأكثر من الحجج، فقال إنه لا يستحق هذه الرسالة ولا يعرف اسم الله ولن يصدقه الإسرائيليون ولسانه ثقيل. وكرر السؤال على الله مرارا: لماذا أرسلتني؟ لماذا تريد تحرير هذا الشعب؟ بهذه المخاوف وبقلبه الحائر المتردد كان موسى إنسانا مثلنا، لكنه كان قريبا جدا من الله لدرجة أنه استطاع أن يتحدث معه وجها لوجه وبقي في Y الوقت el monitor de lengua árabe explica que la posición de intercesión es la posición de los santos, que son puentes entre Dios y su pueblo. Y en este sentido, Moisés, el más grande profeta de Jesús, fue nuestro abogado e intercesor. ويداه مرفوعتان إلى العلا إلى الله، فهو في شخصه مثل جسر بين السماء والأرض. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا: إن موقف الشفاعة هو موقف القديسين الذين هم جسور بين الله وشعبه. بهذا المعنى كان موسى النبي الأعظم ليسوع محامينا وشفيعنا.
والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba che seguono questo incontro attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Saludo a los fieles de lengua árabe que siguen este encuentro a través de los medios de comunicación social. Moisés nos insta a rezar con el mismo ardor que Jesús, a interceder por el mundo, a recordar que éste, a pesar de todas sus fragilidades, siempre pertenece a Dios. Y el mundo vive y prospera gracias a la bendición de los justos, a la oración de piedad que los santos elevan sin cesar por los hombres. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية متابعين لهذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يحثنا موسى على الصلاة بمثل صلاة يسوع الحارة وعلى التشفع من أجل العالم، وأن نتذكر أنه على الرغم من كل ضعفه إنما هو دائما علم الله، ويعيش العالم ويزدهر بفضل بركة البار وصلاة التقوى التي يرفعها القديسون باستمرار من أجل الناس. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, Y nos vamos acercando al final de esta audiencia general en la cual también el monitor de lengua polaca hará llegar el saludo al Papa Francisco de parte de la Iglesia de Polonia y hará la síntesis de la catequesis de hoy centrada en la oración. we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte Y cierpieniem. este es el resumen de la Streszczenie catequesis katechezy Ojca en Świętego. lengua polaca. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie mówimy o modlitwie Mojżesza. Stając w obronie uciśnionego ludu wybranego, jak pamiętamy, zabił Egipcjanina. W chwili, kiedy Bóg go powołuje, jest życiowym bankrutem. Przepadła jego kariera. Na pustyni Madian wypasa owce. Tam również doświadczy obecności Boga, który objawi się jemu w płonącym krzewie. Otrzymuje polecenie, by zatroszczył się o lud Izraela. W dialogu z Bogiem Mojżesz przedstawia swoje wątpliwości. Później, pełen obaw, będzie pytał Boga, dlaczego? Dlaczego mnie posłałeś? Dlaczego chcesz wyzwolić ten lud? Rozmawiając z Bogiem twarzą w twarz, wstawia się za ludem, usprawiedliwia jego postępowanie. Pełni rolę jakby pomostu między niebem a ziemią. W chwili, gdy lud uczyni sobie bożka ze złota, błaga o litość. Y el monitor de lengua polaca explica que en el diálogo con Dios Moisés presenta sus dudas. Entonces, lleno de miedo, le preguntará a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a este pueblo? Hablando con Dios cara a cara, intercede por el pueblo, justificando sus acciones. Actúa como una especie de puente entre el cielo y la tierra. Zabraknie wstawiennictwa za światem i przekonania, że mimo wszystko jego słabości, zagubienie, zawsze należy on do Boga. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Hoy es la memoria litúrgica del santo hermano Albert Mielowski, protector de los pobres. Él ayudaba a los sin techo y a los marginados a encontrar un lugar digno en la sociedad. Habiendo imitado el ejemplo de San Francisco de Asís, se le llamaba el pobrecillo polaco. El lema de su vida era ser bueno como el pan.
Seguiamolo nell'amore fraterno, Sigámoslo en el amor fraternal, llevando ayuda a los hambrientos, a los derrotados de la vida, a los pobres, a los necesitados y especialmente a los sin techo. Alabado sea Jesucristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie świętego brata Alberta Chmielowskiego, opiekuna ubogich. Pomagał on bezdomnym i zmarginalizowanym powracać do godnego życia w społeczeństwie. Na wzór świętego Franciszka z Asyżu nazywany jest polskim biedaczyną. Jego życiową dewizą było zawołanie być dobrym jak chleb. Naśladujemy go w bratniej miłości, niosąc pomoc głodnym, zagubionym życiowo, ubogim, potrzebującym, a zwłaszcza bezdomnym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Y por último escucharemos los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano esprimerle Los sincera fieles de lengua fedeltà italiana, e filiale conectados a través de los gratitudine, medios de comunicación, pregano per desean tutte le expresarle intenzioni sincera del suo fidelidad y universale filial gratitud y ministero rezan apostolico. por todas las intenciones de su conclusione di universal questa udienza ministerio apostólico. reciteremo la preghiera En del la Padre conclusión Nostro de la in audiencia latino, recitaremos la terminata oración la del Padre quale il Nuestro en Santo latín, Padre al término de impartirà la cual el la Santo Padre benedizione impartirá apostolica su bendición estensibile apostólica in modo extensible speciale de modo ai especial bambini, a los agli niños, anziani a los e ai ancianos sofferenti. y a quienes sufren. ricorre oggi la giornata della coscienza, ispirata alla Hoy se celebra el testimonianza Día de la del diplomático Conciencia, portoghese inspirado en el Aristides de testimonio Sousa del Mendes, diplomático il portugués quale Aristides de 80 Sousa anni or Mendes, sono decise di quien seguire hace la voce 80 della años coscienza decidió seguir e la salvò voz la de la vita a migliaia conciencia di y ebrei salvó la e vida altri de miles de perseguitati. judíos y otros Possa perseguidos. sempre e dovunque essere rispettata Que la la libertad de libertà di conciencia pueda coscienza ser respetada e siempre y possa en ogni todas cristiano partes, dare esempio di y que cada coerenza cristiano pueda con una dar ejemplo coscienza de retta coherencia e con una illuminata dalla conciencia parola di recta Dio. e iluminada por la palabra de Dios. Saluto i fedeli di lingua italiana. Dopodomani è la Saludo a los solennità fieles de del lengua Sacro Cuore di italiana. Gesù, Pasado una mañana fiesta es la tanto cara al solemnidad popolo del cristiano. Sagrado Corazón de Jesús, Invito a scoprire le ricchezze che si una fiesta tan nascondono nel querida cuore por di el pueblo Gesù, cristiano. per Los invito a imparare descubrir las riquezas que ad se amare esconden il en el prossimo. corazón de Jesús y aprender a amar al prójimo. Rivolgo il mio pensiero agli anziani, Dirijo mis ai giovani, pensamientos a los ancianos, malati a los e ai jóvenes, riposi a in los retto. enfermos y a los recién casados. Volgete lo sguardo al cuore di Gesù. Vuelvan su mirada al corazón de Troverete la Jesús pace, y encontrarán il paz, conforto consuelo e la speranza. y esperanza. Di cuore vi benedico. Los bendigo de corazón. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a male. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Requiem nostrum in nomine Domini. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Y la bendición en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es impartida por el Papa Francisco.
Y hemos llegado así al final de esta audiencia general en la que el Santo Padre Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre la oración, hoy centrada en la figura de Moisés, un hombre como nosotros, a quien Dios le confió grandes responsabilidades y a pesar de ellas supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Su oración, dijo Francisco, era de intercesión, siendo esta la plegaria de los verdaderos creyentes que a pesar de sus fragilidades tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo. Y con estas palabras del Papa yo me despido. Para todos un saludo cordial de quien les habla, María Cecilia Mutual, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News, y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.